Bien, a continuación realizaremos una breve explicación o de una manera general acerca de la replicación del ADN. Eh, Vamos a dar un pequeño concepto, el cual es un mecanismo que tiene las células para transferir la información genética de las células progenitorias hasta las células descendientes. Esta replicación del ADN tiene algunas variaciones en lo que es en células procariotas y eucariotas. Pero ahora lo vamos a explicar simplemente de manera general. Ya en algunos puntos tal vez se dará alguna diferencia, ¿no? De estas. Bien, en la replicación del ADN, primeramente tenemos que hablar sobre el ADN. Este ADN está conformado por moléculas, las cuales forman dos hebras que son complementarias y antiparalelas. Por ejemplo, acá tenemos una hebra y estará compuesta por otra hebra que es complementaria y antiparalela. Y hay que recordar siempre que una cadena va de 5' a 3', mientras que la otra va de 3' a 5'. Bien, aparte de esto, también se sabe que la síntesis del ADN es semiconservativa. ¿Qué quiere decir que sea semiconservativa? Que los ADNs hijas, entre comillas, están formadas por una hebra de ADN original. En este caso podemos decir que la hebra original sea esta hebra azul y la otra hebra original, ¿cuál vendría a ser? La roja. Entonces, estas hebras son las hebras del ADN original o del ADN molde. Entonces, ¿qué hace? Que estas células hijas tengan una hebra complementaria. Podemos decir de color negro, ¿no? La cual es, por ejemplo, acá, si la roja era de 5' a 3', su complementaria vendría a ser de 3' a 5'. El azul, como era de 3' a 5', su complementaria vendría a ser de 5' a 3'. Es por ello que se dice que es semiconservativa, ya que se conserva una hebra del ADN molde original en ambos casos. Bien, ahora vamos a tocar lo que es los procesos. Los procesos que se llevan a cabo en la replicación del ADN. Hay que tener en cuenta que no sigue, esto lo pueden clasificar de diversas maneras. La manera en lo que vamos a hablar en esta oportunidad son tres. La primera, la cual es la iniciación. La segunda, que vendría a ser la elongación. Y la tercera, que vendría a ser de terminación. Bien, en cada una de estas tienen algunas características que vamos a estar viendo un poco más adelante. Bien, entonces, primeramente tenemos que recordar que todo empieza de un ADN molde. Este ADN molde tiene que, como hemos mencionado, tiene que ser antiparalela y tiene que ser de dos hebras, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un fragmento de ADN, la cual viene a ser con su complemento de dos hebras, hay que recordar siempre colocar, ¿no?, la dirección de 5' a 3' y la complementaria de 3' a 5'. Primeramente, en este proceso de iniciación, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que considerar lo que es
la localización de ¿qué? De una secuencia específica, la cual se le denomina como ORI. Este ORI puede ser, por ejemplo, en esta hebra, en esta doble hebra, se tiene que localizar un espacio o un fragmento del ADN, para la redundancia, el cual se va a denominar el ORI. Este ORI viene más que nada del origen de replicación. Es el origen de la replicación en que se va a dar, el cual tiene que cumplir algunas características, la cual es que tiene que haber un gran contenido de ¿qué? De adenina y timina. ¿Esto por qué? Ya que al ser de doble enlace, a diferencia de la citosina con la guanina, con las cuales son de triple enlace, estas van a ser más fáciles de romper. Vamos a ver más adelante qué enzima va a encargarse de romper la hebra. Bien, entonces, al conocer esto, también se va a necesitar de algunas proteínas desestabilizadoras. Proteínas desestabilizadoras, las cuales van a hacer o su acción se va a llevar a cabo en ¿qué? En la doble hélice, ¿no? También, ¿qué se va a requerir? Se va a requerir de la enzima helicasa, la cual va a romper las cadenas de hidrógeno de estas bases nitrogenadas. Y posterior a ello, vamos a ver acá en el gráfico, una vez localizado, entra la helicasa. Lo vamos a hacer así de una manera para que se mire más. Este vendría a ser conocido también como bucle. Es un bucle. Y acá podemos dar una pequeña diferencia, ¿no? Que en las células eucariotas existen varios bucles, pero a diferencia de las células procariotas, que solamente se dan un bucle a la vez. Bien, entonces, ¿qué ha hecho que aparezca este bucle en el sitio ORI? Esto se da gracias a la enzima helicasa. La enzima helicasa va a formar en este segmento, se le conoce como horquilla. Estas son las horquillas. Entonces, si es que aquí hay una horquilla, en este lado también debe existir otra horquilla y también otra helicasa. Tiene que ser en ambos sentidos, ¿no? Acá hay una horquilla, acá hay otra horquilla. ¿Gracias a quién? A la helicasa. Entonces, también aparecen las topoisomerasas. Puede ser acá o acá también. Entonces, las topoisomerasas están encargados de ¿qué? Están encargados de que a la hora de abrirse en esta sección o en este bucle, las siguientes cadenas de ADN no se retuerzan o no se superenrollen. Porque, por ejemplo, si ponemos de ejemplo una lana, si se abre de por medio, ¿esto qué va a hacer? Que al abrir, los extremos se empiecen a enrollarse más. Por eso se le dice que la topoisomerasa evita el superenrollamiento. Posterior a ello, también, ¿qué es lo que se le une? Se le unen las proteínas SSB. Por ejemplo, en aquí arriba y en aquí abajo, se les conocen las proteínas SSB. Mientras que esto vendría a ser lo que hemos dicho, la topoisomerasa. Entonces, ¿qué hacen estas proteínas SSB? Ayudan conjuntamente con la helicasa y con la topoisomerasa a que éstas se mantengan abiertas. Ya que la helicasa, una vez abierta, estas proteínas se unen para que éstas sigan abiertas en esta horquilla. Bien, posterior a ello, hasta esta parte se podría decir que es el proceso de iniciación. Posterior a ello viene lo que es el proceso de elongación. En este proceso de elongación, ¿qué vamos a ver? ¿O qué es lo que se va a verse?
se va a ver la presencia del ADN polimerasa. Y hay que recordar que la ADN polimerasa siempre va o es unidireccional. Va del 5' hacia el 3'. También vamos a ver a las ADN primasa. ADN primasas. Las cuales van a dar origen ¿a qué? A un cebador. Cebador o también se le llama primer. Bien, vamos a dibujar cómo vendría a ser. Por ejemplo, siguiendo con la gráfica, vamos a partirlo esto de la mitad, ¿no? Para ver más de cerca. Entonces, tendríamos de esta manera, ¿no? A ver, así más o menos. Y aquí la complementaria. Hay que recordar siempre, no olvidarnos de las direcciones, 5', 3', 5', en este caso es 3' a 5', este de 5' a 3'. ¿Qué también había? La topoisomerasa, la helicasa, en este caso la horquilla, las proteínas SSB. Bien, hasta aquí estábamos. Entonces, ¿qué dijimos? Que aparecen las ADN polimerasas, las ADN primasas, las cuales van a dar origen al cebador o primer. Entonces, ¿qué vendría a ser el cebador o primer? El cebador o primer son un conjunto de bases nitrogenadas, las cuales bien tienen que ser de 10 a 12. Ribonucleótidos, ¿no? Esos son ribonucleótidos que tienen que ser de 10 a 12 ribonucleótidos, las cuales van a dar origen al primer. Bien, una vez dado el origen al primer, primeramente en la hebra, en esta hebra inferior, también se tiene que darse en la hebra superior. Como ya hemos dicho, al primer, ¿quién le da origen? La ADN primasa. Entonces, una vez obtenido esto, ¿quién viene? Viene el ADN polimerasa. En este caso de la hebra inferior, se coloca delante, ¿no? Entonces, una vez que tiene ya el primer o el cebador, la ADN polimerasa empieza a complementar complementar la hebra del ARN, ¿no? Entonces vendría a completar. ¿Y en qué dirección tiene que ir? Si bien es cierto, nos fijamos aquí, esta es 3'. Entonces, al ser de 3', este vendría a ser de 5 a 3'. De 5 a 3'. Y como vemos que cada vez que avance, esto se va a empezarse a abrir. Entonces se dice que esta vendría a ser la cadena adelantada. Esta vendría a ser la cadena adelantada. Mientras que en la parte superior, ya que comenzó aquí y entra el ADN polimerasa delante del primer y empieza a copiar. Esta, como acá está el 5', entonces ¿en qué dirección iría? Iría de 3' a 5'. Pero bien, nos tenemos que dar cuenta de algo, que como empezó justamente en el momento en donde está la horquilla, esta, al empezarse a abrir, esta se va a formar fragmentos. Por ello es que a esta cadena se le conoce como la cadena retardada. La cadena retardada, la cual va a formar estos pequeños conjuntos que se llaman los fragmentos de Okazaki.